Sello, pues, del pasado. Ahí está. Eso. Hay que enfocarnos en las imágenes correctas, porque ayer Tigres no pudo ganarle a la Universidad, como tampoco Héctor en América al San Luis. El América ahorita no se le ve ni pies ni cabeza. Ahora, hasta el uniforme estuvo horrible. Este uniforme que tiene. No me gusta tampoco. Tiene que ser amarillo. Es el alternativo. Yo creo que no es roja. Yo también dudosa para Juárez. Sí, de acuerdo contigo. Y esa jugada condiciona en buena medida el resto del partido, más allá de que América se vio muy mal. Con 10, con 11 no estaba jugando del todo bien. Había tenido el remate al poste de Rodrigo Aguirre, pero con 10, de verdad fue un desastre. Se salvó de la goleada. Este es un auténtico golazo de Joao Pedro. Porque Muy cerca de hacer otro. El gol de la jornada, ¿no? Sí, el gol de la jornada, no, San Luis estuvo cerca de hacer otros 3 o 4. O sea, si no es por una que saca en la línea Cristian Borja, otra que saca en la línea Kevin Álvarez, que falla en la marca en el gol de Sanabria, y otras que saca Luis Ángel Malagón, se pudo haber llevado 4 o 5 por lo menos América. Ha dicho Héctor Ciro que el América ha estado fuera de la conversación. Sigue siendo un candidato al título, más allá de la derrota del día de ayer. Sigue teniendo un gran plantel, sigue siendo un equipo muy importante, con jerarquía, pero la realidad del América está un tanto deslavada, y ayer perdió ante el San Luis inesperadamente en la Ciudad de los Deportes. Sí, una América gris como su uniforme. Yo creo que es pronto, en 2 juegos, para llamarlo crisis, porque de inmediato se dispara esa palabra. Entonces me parece que es un equipo que nos ha demostrado a lo largo de los años que puede volverse a conjuntar. Ahora sí creo que tiene algunas carencias, algunas necesidades, y la derrota de ayer pasa en buena medida por la expulsión temprana que sufre Juárez. Al minuto 18 es que se quedan con 10 elementos en el campo. Una jugada en que los pescan mal escalonados, sí. Y ahí es, creo, donde hay un primer problema. En ese equipo tiene que ser Brian titular, tiene que volverse Cendejas, necesitan un eje de ataque y un generador de fútbol, entre otras cosas. Vamos a ver si con el tiempo lo pueden adquirir. ¿Cuál dirías, Julia, que es el principal problema del América en este momento arrancando el torneo? Yo mencionaría 2 cuando estaba pensando en esta pregunta. Para mí es una mala planeación, porque de una mala planeación viene la falta de refuerzos, ¿no? La falta de refuerzos que realmente te hagan un cambio. Falta todavía ese delantero, falta esa posición que no han podido llenar de Diego Valdés, y lo hemos repetido muchas veces, todavía no ha llegado, que para mí sería incluso más importante que traer a un 9, traer a alguien que cubra esa posición de 10, de enganche, que llegue ahí. Eso viene de una mala planeación, de un fichaje de Dilrosun que no te sirvió y que no sabías cómo sacar, de ahora no saber qué hacer con él para poder traer a alguien más. Eso es una cosa. Y para mí también, y voy a retomar lo que decía Ciro, es la falta de paciencia. ¿De quién? Del dueño, de la afición. ¿Por qué? Porque a la América se le exige, pero para mí todavía no hay que encender las alarmas. Es fecha 2, ¿y qué pasa? Todo equipo de época, porque el América del tricampeonato fue un equipo de época, expira. Y llega un momento donde se acaba ese proyecto, y el América ahorita está en esa reestructuración. El tema es que no la está pudiendo hacer tal vez de la mejor manera por una mala planeación, pero esta etapa tenía que venir para el América, donde, a ver, fueron 2 torneos en los que América llegó a una final y llegó a una liguilla. Se acabó así la era del tricampeonato, y ahora tendrá que seguir construyendo, pero ya hemos visto al América también tambalearse en las primeras jornadas y poder competir al final, así que yo no encendería las alarmas. Solo quiero agregar algo de lo que decías, y tienes toda la razón. Si tú tienes un buen generador de fútbol en el medio campo, eso hace que si tienes delanteros de nivel B menos, a lo mejor eleven sus propiedades a convertirse B más, porque ese generador los va a activar, los va a dejar en mejores condiciones. Entonces, suscribo esa parte. Un generador de fútbol ayudaría en caso de que no tuvieran esa última pieza. Pero yo pensaría que es más urgente el centro delantero. Sí. Para mí tienen que traer a alguien justamente como Castañeda. Yo creo que el gran pecado de la reestructuración de América no es en este mercado de pases, ni siquiera el verano pasado, es hace exactamente un año. Porque cuando América sale tricampeón, justamente en diciembre del 2024, no sumó un solo refuerzo para el torneo Clausura 2025, y ahí el equipo empezaba a dar muestras un poco de cansancio. Y no hablo solo del cansancio físico, de no haber tenido vacaciones, de no haber tenido, digamos, mucha pretemporada, precisamente por haber estado llegando a finales, sino cansancio un poco en cuanto al cumplir los ciclos de ciertos jugadores. Ahí estaba claro que Diego Valdés no iba a seguir en el equipo. Claro. Era una bomba de tiempo. Se alargó 6 meses más, pero ahí ya sabías que necesitabas un 10. Y es un tema también, entonces, claro. Claro, y ya también les había pasado unos meses antes cuando se fueron Julián Quiñones y se fueron Jonathan Rodríguez, y el equipo no se estaba reforzando con jugadores en ese momento para que ahora fueran los que cargaran con el peso del equipo. Ahora, yo por eso hoy hay muchos que están bajos de nivel. Por eso utilicé en la calificación si tienes delanteros B. América no tiene delanteros A ni cerca. No Toluca sí los tiene. Sí lo tiene con el que ha sido el mejor goleador del Paulinho, último año claro. y medio, ¿no? Y los contendientes al título cuentan con uno de esas condiciones. América no está en ese nivel, con su eje de ataque está un peldaño. Que la planeación viene justamente en un tema de dirección deportiva, ¿no? De decir, bueno, para el siguiente semestre, o con Valdés incluso ya no estábamos contando por tema de lesiones, quién puede venir a cubrir esa posición, ir monitoreando para tener la profundidad de la que tanto habla Jardine, ¿no? Y que ha dicho en los últimos días, venir planeando
viéndolo justo desde hace un año, el semestre anterior. ¿Quién va a cubrir esa posición? Híjole, Jonah ya va de salida. Sí. Tenemos que pensar en alguien que cubra a Jonah Dos Cuando se Santos. fue Richard Sánchez no trajeron Claro. hasta hace unos días. Claro. No es de las mismas Desde condiciones. el Y Durado es un tricampeonato, perfil que Hercules, ¿no? el que más goles ha metido es Dávila, el chileno, un total de 8. También ya se va a ir Dávila, ¿no? Y Martín solamente lleva 2 goles anotados desde el tricampeonato del América. Actualmente está fuera de combate, está lesionado de manera recurrente. Un año que Henry Martín y no Sí, ha sí, traído sí. todavía un Así es. centro delantero. Así es. Yo no veo tan limitados a los generadores de juego del América, aunque claro, no se comparan con un astro creativo, virtuoso como Valdés, pero creo que la problemática pasa mucho también por el centro delantero. ¿Qué tanta presión sientes que hay, Héctor, para el América arrancando el torneo con apenas un punto el que sacó en Tijuana el viernes anterior? Yo creo que ya mucha, porque ya Jardine ha perdido mucho crédito, ¿no? O sea, de lo que tenía él de bueno, yo creo que ha habido también en el manejo interno de él decisiones que han lastimado posibilidades. Digamos lo de Diego Valdés, ¿por qué se fue? Se peleó con él en un partido que lo saca y se dicen de cosas. Y luego al ratito lo empezó a cepillar, se hartó Valdés y dijo, me quiero ir de aquí. Se quiso ir. Toluca le ofreció algo y no se quiso ir y se volvió a Argentina. Y luego también Richard Sánchez se hartó también de ser suplente. Se hartó y Richard Sánchez puede ser titular en cualquier equipo en México y se tuvo que ir del América porque era suplente. Estos dos jugadores hoy en el América potenciarían mucho al equipo. Si tienes a Richard Sánchez... Bueno, pero el Valdés del tricampeonato. El Valdés ni en Argentina ni Y estaba también siendo muy intermitente por las muchas lesiones. Pero no tienes nadie mejor que él. Tenían que haberlo reemplazado con otro jugador de ese esas calibre. condiciones. Quiero también retomar lo que decía Julia. Todos los técnicos llegan a tener una fecha de caducidad y da la casualidad de que América tiene al entrenador más longevo en la actualidad en su puesto. Son 2 años 7 meses. Se preguntarán quién es el siguiente en esa lista. Es Mohamed con 1 año 1 mes. Y el siguiente en la lista, el tercero, no lleva ni 1 año. 2 años 7 meses lo que lleva André Jardine. Solamente al interior creo que pueden detectar si ese proceso está alcanzando una fecha de caducidad. Y creo que tienen que estar la directiva atenta a cómo se van desarrollando las cosas, a pulsar esa parte. Totalmente. Ahora, ¿qué percibes, León, en cuanto a que abren las puertas para la práctica del América? ¿Qué percibes de dentro del América en este arranque de torneo y sobre todo de la derrota de ayer? Estaba programado que hoy abrieran, Esa, digamos, era la planeación, algo pasara ayer. extraordinario, pasara lo que pasara. Yo también aplaudo que no hayan dicho, no, ¿saben qué? Cambio de planes, cerramos el entrenamiento de hoy. Mira, los titulares estaban en el gimnasio, no los vimos, está completamente del otro lado de donde los medios nos colocamos, pero sí, al observar el entrenamiento un poco cabizbajo, Ramón Juárez, él sabe que era una oportunidad única, precisamente por lo que decía Héctor, ¿no? Si no se ha podido ganar la confianza en tanto Y el día tiempo que juega lo de André expulsan. Jardine y el día que juega lo expulsan, fue una decisión, para muchos analistas no era expulsión, para otros sí. Para mí no. Son de esas jugadas bravísimas que el árbitro tiene que decidirla. A mí me extraña que no la haya revisado en el VAR, por lo menos sí de decir, ok, la veo y estoy convencido, simplemente a través de la comunicación dijo, ya es una tarjeta roja. No la va a apelar América. Exacto, cuando tú informes que no la va a apelar, a mí me Sí. parece normal, porque para Jardine Sí. es una gran noticia no tenerlo. No tiene Pues, la presión de que tiene que meterlo. sí, mira, algo hay entre él y Jardine, Sí. León, que no le cae bien, algo pasó entre ellos. a mí lo que me extraña, te voy a decir, Para mí no hay yo nada. no creo que, yo por lo que sea, voy a hablar de lo que sé. No es un tema personal, es un tema de la salida con balón. Sí, es un jugador que no le encanta a André Jardine en No, cuanto no, a cómo no le sale gusta nada. con el balón controlado desde Un abajo. gran cerrador. Sí, es un gran marcador. Tiene es un gran instintos, cerrador, muy buena barrida. tiene un muy gran buen juego cerrador, aéreo, sí. Juego aéreo. pero no le gusta la construcción de la jugada. la generación Eso de es lo que yo sé. A ver, no lo justifico. es válido. A ver, un ejemplo. A Milito le encantan los dos volantes que tiene con salida. Los dos que tengan buena salida con la pelota. No, Gobea y Guti. En el torneo pasado, el Guti... Ahora Brian. Ahora Brian, sí. Pero Brian todavía le encanta y el Guti más o menos le gustaba la salida y Gobea le gusta la salida. Cuando empezaron los malos resultados, ¿qué hizo? El Oso González. Un picapiedras, un recuperador va a nato. dar patadas. Pero la salida en Chivas te la da Romo. No, sí, ya, pero ya Sí, sí. tuvo que Como nadie. recurrir al Oso González. Sí, tienes que hacer un ajuste. Ahora, pues sí, Sí. si no te encanta, Yo- sí, pero cada que me entra te da resultados. Nosotros te da insistimos, soluciones. y vamos más cerca de América, Héctor, perdóname, insistimos en que Kevin Álvarez no está bien. No, hombre, Y, no, no y está tienes a Israel Reyes, y ya trajiste a Rodrigo Dourado, tienes a Israel Reyes para ponerlo de lateral derecho, No lo pone. que es donde lo va a poner Javier Aguirre en la Copa del Mundo, y es donde ya también lo había puesto André Jardine. Pero él se ha aferrado en sus ideas. No, Al medio campo. era un volante de contención el torneo pasado, ahora es un defensa central junto a Sebastián Cáceres. Le dio justo en fecha doble la oportunidad de arrancar el partido a Juárez por el uruguayo Cáceres, precisamente pensando en el juego con Pachuca el domingo, y pasa esta acción desafortunada para Ramón, ¿no? Porque además me queda claro que no tuvo la intención de bien al delantero. Es Sí, accidental. es una jugada manifiesta de gol. Sí, lo si es. el árbitro considera que es falta, reglamentariamente es tarjeta roja, ¿sí? Pero yo lo que creo es que Ramón en ningún momento intenta trastabillar. Incluso esa velocidad. hay un roce, pero no cae inmediatamente. Y cuando el balón está muy largo, se tira después. Sí, claro. Pero la directiva ha decidido Claro, pues no lo apelarla, ¿no? No va a haber elementos metiendo la apelación, porque además le cuesta dinero a los clubes, para que la disciplinaria le quite la tarjeta roja. Entonces, por ahí, ahora, yo sí veo, por ejemplo, a un Álvaro Fidalgo que viene de su peor torneo en América el pasado, Yo te pregunto que si- no ha renovado el contrato, Ajá. que todavía Viene el no Mundial. está claro si él va a decidir en febrero, porque en menos de un mes tiene que decidir, Beto, si cambia de asociación ante FIFA y si va a ser elegible para la selección mexicana. Todavía en enero tiene cabida. El 30 de en junio Europa. vence el contrato No, en enero también. tiene
tiene cabida en Sí, Euroliga, claro. podría irse. En el caso de, por ejemplo, varias cosas, ¿no? lo de Ramón no lo van a pelar. Si fuera Fidalgo el de la falta, o fuera Cáceres, ¿no lo hubiera pelado el América? Lo hubiera pelado, estoy seguro. Es Ramón ¿Tú Juárez. estás seguro? Sí. Segurísimo, no, hombre. León, he visto 47 años de entrenadores tercos como la mula, que se casan con algo y no lo sacas de ahí. Y no le gusta Juárez. Ahora, deberían de haberlo dejado salir en este mercado. Ahora, otro de los grandes damnificados de la planeación deportiva, lo que hablabas, Julia, lo que hablaba Ciro, ha sido Brian Rodríguez. Porque además los dos renovaron con 10 días de diferencia. Renovaron primero a Ramón Juárez y después a Brian Rodríguez, con un aumento salarial muy importante, pero desde que llegó Alan San Maximán, prácticamente ha sido suplente. Eso es algo que yo quería nada más Perdió agregar. mucha América con eso. Yo estoy seguro que las propiedades de la América van a aumentar cuando... Es que Brian tiene que ser titular en este equipo, yo no lo veo en otro lado. Y más si Alejandro se está lesionado. Eso iba, justamente. Con esos dos futbolistas va a ser otra historia en la América. Entonces, si me preguntan quién fue el mejor jugador de la América el torneo pasado, les digo que para mí fue Alejandro Sandejas. Para mí fue sin duda Alejandro Sandejas. Me explico cómo Brian Rodríguez terminó en la banca el torneo y jugó tan poco en el momento de definición. Yo sé que San Maximán tiende a ser muy inconsistente, muy irregular de destellos. Entonces, vaya, creo que esos dos sí le pueden cambiar la cara a la América cuando estén a su nivel. Oye, ¿y el refuerzo del que tanto se habla? Es un media punta extranjero. El nombre está guardado bajo llave, bajo una... Me regañó León porque le dije algunos rumores y me dijo, clavo por ahí. me dijo, como dice No la es- canción, no hagas caso. No será Leo Fernández. No será Leo. No, lo que sí es un hecho es que... No será Antoine Griezmann tampoco. Lo que sí es un hecho es que América tiene un problema, de todas formas. Tiene un exceso de jugadores extranjeros en la plantilla. Y ese problema lo tiene desde hace ya un semestre igual. Apenas rescindieron el contrato hace un par de días de Javairo Dilrosun, pero todavía tiene a Igor Lichnowsky. Y es caro. Igor gana más de $100,000 al mes. Le quedan 6 meses de aquí al 30 de julio. Perdóname, no los ganas en una quincena. Y después... ¿2 millones de pesos? En dos. Y además, Beto, no solamente es el tema Lichnowsky, ya no está registrado, él puede quedarse ahí hasta que expire su contrato si todas las partes están de acuerdo. El problema con América es que para que llegue otro refuerzo, tiene que irse un jugador. Y yo lo que sé es que ese jugador tiene nombre y apellido, es Víctor Dávila. Pero no hay ofertas tampoco. Ahora, no hay ofertas. Entonces, ya lo registraste, ¿ahora qué vas a hacer? La planeación, ¿qué vas a hacer con Dávila si no se va aquí? Y también, ¿no hay tampoco en la lista de posibilidades de la América un jugador mexicano? Sí, Estaba Kelly Y Castañeda. Castañeda, que está muy caro. Sí, caro para pero que no les está mantengan- fuera de presupuesto de lo que hoy. Entonces me parece muy bien también. Yo reporté el otro día, el viernes en Fútbol Picante, y decía yo, América no tiene dinero. A ver, no, América sí tiene dinero, pero lo que no tiene es el presupuesto otras veces. Lo que me dicen es, el refuerzo que va a llegar ahora, ¿sí? Si América no tiene ventas, no va a ser de más de 3, 4 millones de dólares. O sea, que la gente no espere un bombazo ahorita, que va a llegar un gran refuerzo. Probablemente en el verano sí, pero ahora no. Es que lo que te digo, esta política de cambiar un perro por 3 gatos está de la fregada. Sí, porque el América antes no se limitaba, ¿qué necesito? Esto lo traigo. Era el América. Entonces, no es cualquier equipo, no es Mazatlán, que te entiendo. Mazatlán ni un refuerzo, entiendo. Tigres ni un refuerzo, no entiendo. Pero- Tigres es grande, tiene que traer jugadores. El caso del América es para que respondas a tu sello de identidad, a lo que has manejado de imagen ante la gente, tienes que mostrar el poder. ¿Cómo? Tengo que dar de baja a Dávila, doy de baja a Dávila, llegué y traigo 2 más. ¿Qué hago con los contratos? Luego veo qué hago con los contratos. Luego veo con ellos, los presto, lo que sea. Pero es un problema posterior al no tener debilitado al equipo. El equipo está debilitado, porque los que tienen no responden. Aguirre ya no te sirve para nada. Dávila En el tricampeonato, Jardine tenía muchas armas. Claro, muchas. claro. Hoy no las tiene. Sí. O sea, hoy sí las decisiones de Andrea han sido... Y las opciones puede ser y que las sí, variantes, claro. Exacto, pero ya Vamos no a tiene las armas. esta dinámica de los máximos culpables de esta situación, no diríamos crisis, como dice Ciro, quizás es un poco precipitado llamar crisis a lo que está pasando con el América en este arranque del torneo, pero sí la situación del América tampoco es para echar las campanas al vuelo, ahora mismo hay preocupación, porque te viene a ganar el San Luis, que eso pues es inconcebible. Entonces, Julia, para ti, ¿quiénes son o quién es el máximo culpable del momento americanista? Pues si yo quiero ser consistente con lo que acabo de decir y acabo de hablar de planeación, tiene que ser Santiago Baños. Santiago Baños. Yo creo que Santiago Baños Que ha hecho un muy buen trabajo. hace un muy buen trabajo. Es que esto no es de blancos y negros, ¿no? Es un mal, no, pero creo que sí, en una época en la que venía justamente el América del tricampeonato y en los últimos 2 torneos y de cara a este torneo, ya es cuando se nota más, ¿no? Dices, fue hace un año, pero se empieza a notar este torneo donde ya el América no da y el América no responde. ¿Por qué? Porque ya no sabes qué hacer con lo que tienes, que ya no quieres y cómo traer a alguien que sí quieres. Y también la planeación deportiva, y eso quería mencionar lo que decía Héctor, entiendo la grandeza, entiendo el bombazo, entiendo que es el América, tiene que venir un hombre, pero si es época de vacas flacas, pues también se puede planear de acuerdo a eso, ¿no? Y traer perfiles muy específicos que te fortalezcan ciertas posiciones, que te den profundidad y que te ayuden a competir con lo que ya tienes. Yo diría que Santiago trabaja con la pauta que se le marca, que es una pauta nueva, donde no hay bombazos y donde no hay contrataciones multimillonarias de jugadores rimbombantes. Y el presupuesto inmediatos, porque es un muy presupuesto limitado diferente. hoy en América. Con base en eso trabaja. Yo no atribuiría Pero, a Beto, Santiago Baños.
Tú diste la información, León, no me dejarás mentir. Gastaron $28 millones el torneo pasado. Sí, en el semestre. 3 en 5, 5 y 5. ¿no? Así es. Y estos 5, 5 y 5 no te han servido de nada. Sí, no. Elegiste mal. O sea, presupuesto, Lo de dinero había. lo de No, Alexis, Alexis Gutiérrez, José La Pantera Zúñiga, Isaías Violante y Alan San Maximán. Son esos 4 bueno, me refiero a los que no han funcionado. Okay. No, eso esté mal. Ni uno. Yo diría, si tienes una que englobe... No, plantilla, es que, a ver, voy por ahí. Así como cuando tienes títulos es gestión, entrenador y jugadores, cuando atraviesas por un momento complicado también les toca a los tres una parte. También son los culpables. Y yo creo, la plantilla de la América no es la mejor. De hecho, creo que ha bajado algún peldaño en ese conteo cuando los contrastas contra Toluca, contra Tigres, etcétera. Pero tampoco es para que arranque como lo ha hecho. Son 2 juegos nada más. Vuelvo a lo mismo. Falta Brian, falta Cendejas. Entonces, no es para que lleve un solo punto, no haya marcado un gol. Entonces, si tienes una que englobe a la plantilla, yo me voy por ahí. No la tenemos. Buenos jugadores. Para ti, ¿cuál es el principal, el culpable? Ahí en el cuadrito caben Baños y Jardine. Si no caben, pongo solo a Sí, Jardine. Jardine, aquí está. Sí caben en el cuadrito los dos, Jardine y Baños. No caben, pero... Pues nada, déjalo ahí, está bien. Pero añadimos, según tu versión, Tienes de por sí a Baños. jugadores en bajo nivel, unos que no son para el América, y a los que tienes buenos no los metes. Y con Ciro podrías poner la foto de Henry Martín porque dijo jugadores, ¿no? Jugadores, plantilla. No, porque ese Es el más salió emblemático, querido. ¿no? Pero se puede repetir, se puede repetir. Se puede repetir, Claro. pero Martín ni juega. Un curso express ahí para que aprendan. No, tendría que decir la plantilla. Le estoy explicando de qué se trata. Sí, yo lo escuché con toda claridad. Sí, lo escuchaste y yo también. ver, Pero el problema es que no está en la plantilla. ¿Qué Jardine? A ver, te voy a decir. Lo de Brian Rodríguez, a los ojos de todos nosotros, es una barbaridad. Inexplicable, sí. Inexplicable. Bielsa en selección uruguaya, yo lo he visto jugar muchas veces partidos eliminatoria de mundial con él de extremo derecho. Yo he visto varios partidos, no uno, varios partidos a Brian por el lado derecho. Él no dice que no, que los dos son perfil izquierdo, por el lado izquierdo San Maximán y él, y como San Maximán, capricho mío de la directiva, lo trajimos en $13 millones, tiene que jugar. No tiene que jugar. Si no está mejor que el otro, no tiene que jugar. Ese es uno. Y el otro, lo de Ramón Juárez, para mí es inconcebible. Sí, yo creo que tendría que ser titular. León, para ti, ¿quién es el principal culpable del momento Yo americanista? soy mucho como Julia, o sea, no hay blancos y negros, para mí hay demasiados matices. Yo repartiría, y vamos a tener que elegir uno, pero yo repartiría un 35% en presidencia deportiva, Y jugadores un 35% Andrés Jardine y un 30% los jugadores, pero si tienes que poner una imagen ahí, pues el 35% de la Y la tengo que poner, señor. Sí. Entonces, Santiago Baños. Ahí está. Yo no pondría a Santiago Baños, yo pondría a los delanteros. Y voy a poner a Henry Martín porque está la cara de Martín. No porque Martín sea el responsable directamente, porque ni siquiera ha jugado. Lesionado. Se le ha pasado lesionado, lamentablemente para él. Pero yo creo que de los delanteros que tiene la América actualmente, incluyendo a Zúñiga, a Aguirre, a Dávila, al propio Martín, que no ha jugado, pues entre ellos está gran parte de la problemática. ¿Quién de un decidió equipo. traer a Dávila y quién trajo a Pantera y quién con un año que Henry está No, lesionando? yo diría, Julia, que la apuesta es buena al contratar a esos jugadores. La apuesta es buena. Entonces me dice la razón porque te sigue faltando un 10. Claro, lo que pasa es que si estos jugadores no te responden, pues es realmente muy difícil poder pensar que la América produzca y meta goles si estos 3 delanteros no han dado el ancho. Vamos a ir a una pausa. Gracias, León, por la información de la América. Volvemos el señor. en esta tarde aquí para hablar acerca de la victoria de Pumas. Sello, pues del pasado. Ahí está eso. Hay que enfocarnos en las imágenes correctas, porque ayer Tigres no pudo ganarle a la Universidad, como tampoco a Héctor, el América. Al San Luis, el América ahorita no se le ve ni pies ni cabeza. Ahora hasta el uniforme estuvo horrible. Este uniforme que tiene no me gusta tampoco de ser amarillo alternativo. Yo creo que no es roja. Yo creo que también dudosa para Juárez. Esa es mi falta. De acuerdo. De acuerdo contigo que esa jugada condiciona en buena medida el resto del partido, más allá de que América se vio muy mal con 10,11, no está jugando del todo bien haber tenido el remate al poste de Rodrigo Aguirre, pero con 10 de verdad fue un desastre. Se salvó de la goleada. Este es un auténtico golazo de Juan Pedro, porque muy cerca de ser otro el gol en la jornada. No. Sí, el gol de la jornada no solo estuvo cerca de otros 3 o 4. O sea, si no es por una que sacan la línea Cristian Borja, otra que sacan la línea Kevin Álvarez, que falla en la marca en el gol de Sanabria y otras que saca Luis Ángel Malagón, se pudo haber llevado 4 o 5 por lo menos. América. Ha dicho Héctor Ciro que el América ha estado fuera de la conversación. Sigue siendo un candidato al título, más allá de la derrota del día de ayer. Sigue teniendo un gran plantel. Sigue siendo un equipo muy importante, con jerarquía, pero la realidad del América está un tanto desplazada y ayer perdió ante el San Luis inesperadamente en la ciudad. Los deportes sí, una América gris como su uniforme. Yo creo que es pronto en 2 juegos para llamarlo crisis, porque de inmediato se dispara esa palabra. Entonces me parece que es un equipo que nos ha demostrado a lo largo de los años que puede volverse a conjuntar. Ahora sí creo que tiene algunas carencias, algunas necesidades, y la derrota de ayer pasa en buena medida por la expulsión temprana que sufre Juárez al minuto 18. Es que se quedan con 10 elementos en el campo. Una joven que los pescan mal escalonados. Y ahí es, creo, donde hay un primer problema en ese equipo. Tiene que ser Brian titular. Tiene que volverse Cendejas. Necesitan un eje de ataque y un generador de fútbol, entre otras cosas. Vamos a ver si con el tiempo lo pueden adquirir. ¿Cuál dirías?
Juria, que es el principal problema del América en este momento arrancando el torneo. Yo mencionaría dos cuando estaba pensando en esta pregunta. Para mí es una mala planeación, porque de una mala planeación viene la falta de refuerzos, la falta de refuerzos que realmente te hagan un cambio. Falta todavía ese delantero, falta esa posesión que no han podido llenar de Diego Valdés y lo hemos repetido muchas veces, todavía no ha llegado, que para mí sería incluso más importante que traer a 19, traer a alguien que cubra esa posición de 10 de enganche que llegue ahí. Eso viene de una mala planeación, de un fichaje del ruso que no te sirvió y que no sabías cómo sacar de ahora no saber qué hacer para poder traer a alguien más. Eso es una cosa y para mí también. Y voy a retomar lo que decía Ciro, es la falta de paciencia de ¿quién? Del dueño de la afición. ¿Por qué? Porque al América se le exige, pero para mí todavía no hay que encender las alarmas. Es fecha 2. ¿Y qué pasa? Todo equipo de época, porque el América del tricampeonato fue un equipo de época, expira y llega un momento donde se acaba ese proyecto y el América ahorita está en esa reestructura. El tema es que no la está pudiendo hacer, tal vez de la mejor manera por una mala planeación, pero esta etapa tenía que venir para el América, donde fueron 2 torneos en el que América llegó a una final y llegó a una liguilla. Se acabó la era del tricampeonato y ahora tendrá que seguir construyendo. Pero ya hemos visto la América también tambalearse en las primeras jornadas y poder competir al final. Así que yo no entendería Solo quiero agregar algo de lo que decías y tienes toda la razón. Si tú tienes un buen generador de fútbol en el mediocampo, eso hace que si tienes delanteros de nivel B, B-, a lo mejor eleven sus propiedades a convertirse B+, porque ese generador los va a activar, los va a dejar en mejores condiciones. Entonces suscribo esa parte. Un generador de fútbol ayudaría en caso de que no tuvieran esa última pieza, pero yo pensaría que es más urgente el centro delantero. Si para mí tienen que traer a alguien justamente como Castañeda. Yo creo que el gran pecado de la reestructuración de América no es en este mercado de pases, ni siquiera el verano pasado. Es exactamente un año, porque cuando América sale tricampeón, justamente en diciembre del 2024 no sumó un solo refuerzo para el torneo Clausura 2025 y ahí el equipo empezaba a dar muestras, un poco de cansancio. Y no hablo solo del cansancio físico, de no haber tenido vacaciones, de no haber tenido, digamos, mucha pretemporada, precisamente por haber estado llegando a finales, sino cansancio un poco en cuanto al cumplir los ciclos de ciertos jugadores. Ahí estaba claro que Diego Valdés no iba a seguir en el equipo, era una bomba de tiempo, se alargó 6 meses más, pero ahí ya sabías que necesitabas un 10. Y es un tema también. Claro, y ya también les había pasado unos meses antes, cuando se fueron Julián Quiñones y se fueron Jonathan Rodríguez y el equipo no se estaba reforzando con jugadores en ese momento para que ahora fueran los que cargaran con el peso del equipo. Ahora por eso hay muchos que están bajos de nivel, por eso utilicen la calificación. Si tienes delanteros B América no tiene delanteros. Ni cerca. Toluca sí los tiene. Sí lo tiene con el que ha sido el mejor goleador del último año y medio, ¿no? Y los contendientes al título cuentan con uno de esas condiciones. América no está en ese nivel. Con su eje de ataque está un peldaño que la planeación viene justamente en un tema de dirección deportiva, no de decir para el siguiente semestre o con Valdés incluso ya no estábamos contando por tema de lesiones. ¿Quién puede venir a cubrir esa posición? Ir monitoreando para tener la profundidad de la que tanto habla Jardine, que ha dicho en los últimos días venir planeándolo justo desde hace un año, el semestre anterior. ¿Quién va a cubrir esa posición? Híjole, Jona ya va de salida. Tenemos que pensar en alguien que cubra. Cuando se fue Richard Sánchez no trajeron las moscas en los días claros desde las mismas con desde el dorado perfil, que es el que más goles ha metido es Dávila, el chileno. Un total de 8 también. ¿Ya se va a ir Dávila? No. Y Martín solamente lleva 2 goles anotados desde el tricampeonato del América. Actualmente está fuera de combate, está lesionado de manera recurrente. Un año Henry Martín y no se ha ido todavía un centrodelantero así. Así es. Yo no veo tan limitados a los generadores de juego del América, aunque claro, no se comparan con un astro creativo virtuoso como Valdés, pero creo que la problemática pasa mucho también por el centro delantero. ¿Qué tanta presión? ¿Sientes que hay Héctor para el América arrancando el torneo con apenas un punto el que sacó en Tijuana el viernes anterior? Yo creo que ya mucha, porque ya Jardine ha perdido mucho crédito, o sea, de lo que tenía el de bueno. Yo creo que ha habido también en el manejo interno de decisiones que han lastimado. Posibilidades, digamos lo de Diego Valdés, porque se peleó con él en un partido que lo saca y se dicen de cosas. Luego al ratito lo empezó a cepillar, se hartó Valdés y dijo me quiero ir de aquí. Se quiso ir. Toluca le ofreció algo y no se quiso ir y se volvió a Argentina. Y luego también Richard Sánchez se hartó también de ser suplente,
se hartó y Richard Sánchez. Puede ser titular en cualquier equipo en México y se tuvo que ir del América porque era suplente. Estos dos jugadores hoy en el América potenciarían mucho al equipo. Si tienes a Richard Sánchez por el Valdés del tricampeonato, Valdés ni en Argentina. Y eso estaba también siendo muy intermitente por las muchas lesiones que tiene nadie mejor porque tenía que haberlo reemplazado con otro jugador de esas condiciones. Quiero también retomar lo que decía Julián de todos los técnicos llegan a tener una fecha de caducidad y da la casualidad de que América tiene el entrenador más longevo en la actualidad. En su puesto son 2 años, 7 meses. Se preguntarán quién es el siguiente en esa lista. Es Mohamed, con 1 año, 1 mes y el siguiente en la lista. El tercero no lleva ni 1 año, 2 años, 7 meses, lo que lleva Andrés Jardines. Solamente el interior. Creo que pueden detectar si ese proceso está alcanzando una fecha de caducidad y creo que tienen que estar la directiva atenta a cómo se van desarrollando las cosas, a pulsar esa parte, totalmente. Ahora, ¿qué percibes, León, en cuanto a que abren las puertas para la práctica del América? ¿Qué percibes de dentro del América en este arranque de torneo y sobre todo de la derrota de ayer? Estaba programado que hoy abrieran. Esa era la planeación pasada y pasara lo que pasara. Yo también aplaudo que no hayan dicho no saben qué cambio de planes. Cerramos el entrenamiento de hoy. Mira. Los titulares estaban en el gimnasio. No los vimos. ¿Está completo? Completamente. El otro lado donde los medios nos colocamos. Pero sí al observar el entrenamiento un poco cabizbajo. Ramón Juárez. Él sabe que era una oportunidad única. Precisamente por lo que decía Héctor. No, si no se ha podido ganar la confianza en el día que juega, lo echan de los jardines y el día que juega lo expulsan. Fue una decisión para muchos analistas. No era expulsión. Para otros sí. Para mí no son de esas jugadas gravísimas que el árbitro tiene que decidirla. A mí me extraña que no la haya revisado en el VAR. Por lo menos ir y decir ok, la veo y estoy convencido. Simplemente a través de la comunicación dijo ya es una tarjeta roja, no la va a apelar América. Exacto. Cuando tú informas que no va a apelar, a mí me parece normal, porque para Jardín es una gran noticia no tenerlo. No tiene la presión de que tiene que meter. Mira, no, algo hay entre él y Jardín y León, que no le cae bien. Algo pasó entre ellos. A mí lo que me extraña te voy a decir. Para mí no hay. No creo que yo, por lo que sea, voy a hablar del de lo que sé. No es un tema personal, es un tema de la salida con balón. Sí, es un jugador que no le encanta. Andrés Jardín en cuanto a cómo sale con el balón controlado desde gran cerrador. Sí, es un gran marcador, tiene instintos, tiene muy buena barrida, tiene un gran juego aéreo. Sí, pero no le gusta la construcción de la jugada. Generación. Eso es lo que yo sé. A ver, no lo justifico. Es válido. A ver, un ejemplo. A Miguito le encantan los 2 volantes que tiene con salida. Los 2 que tengan buena salida con la pelota no golpea. Y Guti en el torneo pasado el Guti. Ahora Brian, ahora. Brian sí, pero Brian todavía le encanta. Y el Guti más o menos le gustaba la salida y le gusta en la salida. Cuando empezaron los malos resultados que hizo el Oso González. Un tiro. Piedras recuperador, nada patadas. Pero la salida en Chivas te la da Romo, no. Sí, ya, pero ya tuvo que agredir a los González. Sí, tienes que hacer un ajuste. Pues sí, si no te encanta. Sí, pero cada que me entra te da. Nosotros insistimos. Y más cerca de América. Héctor, perdóname. Insistimos en que Kevin Álvarez no está bien, hombre. Y tienes a Israel Reyes y ya trajiste a Rodrigo Dorado. Tienes a Israel Reyes para ponerlo de lateral derecho, que es donde lo va a poner Javier Aguirre en la Copa del Mundo y es donde ya también lo había puesto Andrés Jardines. Pero él se ha cerrado en sus ideas, no el medio, que era un volante de contención el torneo pasado. Ahora es un defensa central junto a Sebastián Cáceres. Le dio justo en fecha doble la oportunidad de arrancar el partido a Juárez por el uruguayo Cáceres, precisamente pensando en el juego con Pachuca el domingo. Y pasa esta acción desafortunada para Ramón. No, porque además me queda claro que no tuvo la intención. No sabía el delantero es accidental, es una jugada manifiesta de gol. Si el árbitro considera que es falta reglamentariamente es tarjeta roja. Si yo lo que creo es que Ramón en ningún momento intentó no trastabillar, porque sabe que hay un roce, pero no cae inmediatamente. Eso cuando el balón es muy largo se tira después. Claro, pero la directiva ha decidido, claro, no apelarla. No va a haber elementos metiendo la apelación porque además le cuesta dinero a los clubes para que la disciplinaria le quite la tarjeta roja. Entonces por ahí ahora yo sí veo, por ejemplo, un Álvaro Fidalgo que viene de su peor torneo en América, el pasado. Te pregunto si no ha renovado el contrato, que todavía tiene. No está claro si él va a decidir en febrero porque en menos de un mes tiene que decidir Beto si cambia de asociación ante FIFA y si va a ser elegible para la selección mexicana. Todavía en enero tiene cabida 30 de junio vence el contrato. También tiene cabida en claro en el caso de, por ejemplo, las cosas. Lo de Ramón no lo van a apelar. Si fuera Fidalgo el de la falta o fuera Cáceres no lo hubiera apelado, el América lo hubiera apelado. Estoy seguro. Es Ramón seguro. Sí, segurísimo. Hombre, yo no he visto 47 años. Entrenadores tercos como la mula, que se casan con algo y no lo sacas de ahí y no le gusta jugar. Ahora deberían de haberlo dejado salir en este mercado. Ahora, otro de los grandes damnificados de la planeación deportiva. Lo que hablabas, Julia,
lo que hablaba Ciro ha sido Brian Rodríguez, porque además los dos renovaron con 10 días de diferencia, renovaron primero a Ramón Juárez y después a Brian Rodríguez, con un aumento salarial muy importante, pero desde que llegó a lanzar máximas prácticamente ha sido suplente. Eso es algo que yo quería, nada más. Yo mucha América con eso. Yo estoy seguro que los propios del América van a aumentar cuando es que Brian tiene que ser titular en este equipo. Yo no lo veo en otro lado y más si Alejandro está lesionado. Eso iba justamente en esos dos futbolistas. Va a ser otra historia el América. Entonces, si me preguntan quién fue el mejor jugador del América del torneo pasado, les digo que para mí fue Alejandro San Vicente. Para mí fue sin duda Alejandro. Sondejas explico cómo Brian Rodríguez terminó en la banca el torneo y jugó. Tampoco en el momento de definición. Yo soy de San. Maximan tiende a ser muy inconsistente, muy irregular. Destellos. Entonces vaya, creo que esos dos sí le pueden cambiar la cara al América cuando estén a su nivel y el refuerzo del que tanto se habla es un mediapunta extranjero. El nombre está guardado bajo llave en bajo porque regañó, porque le dije algunos rumores de clavo. Me dijo como dice la canción no hagas caso. No será León Fernández. No será, no. Lo que sí es un hecho o será es que o no serán tan Griezmann tampoco. Lo que sí es un hecho es que América tiene un problema. De todas formas tiene un exceso de jugadores extranjeros en la plantilla y ese problema lo tiene desde hace ya un semestre. Igual apenas rescindir el contrato hace un par de días y ya bailó del roso. Pero todavía tiene ahí goles nuevos que y es caro y que gana más de $100.000 al mes. Le quedan 6 meses de aquí al 30 de julio. No me perdóname, no los ganas en la cancha. Y después 2 millones de pesos en 2 meses. Y además Beto no solamente es el T. Malinovsky ya no está registrado. Él puede quedarse ahí hasta que expire su contrato. Si todas las partes están de acuerdo. El problema con América es que para que llegue otro refuerzo tiene que irse un jugador y yo lo que sé es que es ese jugador. Tiene nombre y apellido es Víctor Dávila. Pero no hay ofertas tampoco. Ahora no hay ofertas. Entonces ya lo registraste. ¿Ahora qué vas a hacer? Planeación. ¿Qué vas a hacer con Dávila si no se va a Y? Y también no hay tampoco en la lista de posibilidades del América un jugador mexicano. Si estaba Kevin Castañeda, que está muy caro, pero está fuera de presupuesto, lo que me parece muy bien también. Yo reporté el otro día, el viernes en Fútbol Picante y decía yo América no tiene dinero. A ver, no es América. Si tiene dinero, por lo que no tienes el presupuesto. Otras veces me dicen es el refuerzo que va a llegar. Ahora sí, si América no tiene ventas no va a ser de más de 3-4 millones de dólares. O sea que la gente no espera un bombazo ahorita que va a llegar un gran refuerzo. Probablemente en el verano sí, pero ahora no es. ¿Qué es lo que te digo? Esta política de cambiar un perro por 3 gatos está hasta la fregada. Sí. Porque el América antes no se limitaba. Que necesito esto lo traigo. ¿Era el América entonces? No, no es cualquier equipo. No, no es Mazatlán. Que te entiendo. Mazatlán. Ni un refuerzo. Entiendo Tigres. Ni un refuerzo. No entiendo. Pero Tigres es grande. Tiene que traer jugadores. Entonces es el caso del América. Es para que respondas a tu sello de identidad. A lo que es lo que has manejado de imagen ante la gente. Tienes que mostrar el poder. ¿Cómo tengo que dar de baja a Dávila? Doy de baja a Dávila de Guerrero y traigo 2 más a qué hago con los contratos. Luego veo con los contratos, luego veo con ellos, los presto, lo que sea. Pero ves un problema posterior. Al no tener debilitado el equipo está debilitado porque los que tiene no responden. Aguirre ya no te sirve para nada. Dávila en el tricampeonato Jardín tenía muchas armas, muchas. Hoy no las tiene, o sea, hoy sí. Pero si la situación del América tampoco es para echar las campanas al vuelo, ahora mismo hay preocupación porque te viene a ganar el San Luis, que eso pues es inconcebible. Entonces, Juria, para ti, ¿quiénes son o quién es el máximo culpable del momento americanista? Yo quiero ser consistente con lo que acabo de decir y acabo de hablar de planeación. Planeación. Tiene que ser Santiago Baños. Santiago Baños. Yo creo que Santiago Baños, que ha hecho un muy buen trabajo, hace un muy buen trabajo. Es que esto no es de blancos y negros, no es un mal no. Pero creo que si en una época en la que venía justamente el América del tricampeonato y en los últimos 2 torneos y de cara a este torneo ya es cuando se nota más. No fue hace un año, pero se empieza a notar este torneo donde ya el América no da y el América no responde. ¿Por qué? Porque ya no sabes qué hacer con lo que tienes que ya no quieres y cómo traer a alguien que sí quieres. Y también la planeación deportiva y eso quería mencionar lo que decía Héctor. Entiendo la grandeza, entiendo el bombazo. Entiendo que es el América tiene que mi nombre. Pero si es época de vacas flacas también se puede planear de acuerdo a eso, ¿no? Y traer perfiles muy específicos que te fortalezcan ciertas posiciones, que te den profundidad y que te ayuden a competir con lo que ya tienes. Yo diría que Santiago trabaja con la pauta que se le marca, que es una pauta nueva, donde no hay bombazos y donde no hay contrataciones multimillonarias de jugadores rimbombantes, medias, porque es un presupuesto diferente en América. Con base en eso trabaja yo. Yo no atribuiría, pero a ver, Santiago Baños, tú dice la información León, no me dejarás mentir. Gastaron $28 millones el torneo pasado en el semestre S5,
5 y 5. Así es. Y estos 555 no te han servido de nada. Si elegiste mal el presupuesto. El dinero había. Lo dijo Alexis. Alexis Gutiérrez, José La Pantera, Zúñiga, Isaías, Violante, Dávila y Alcanzan Máxima. Son esos 4. Me refiero a los que no han funcionado esos mal. Ni uno. Yo diría si tienes una que englobe a toda no plantilla es que a ver, voy por ahí. Así como cuando tienes títulos de gestión, entrenador y jugadores, cuando atraviesas por un momento complicado también les toca a los 3 una parte, un solo culpable. Y yo creo la plantilla del América no es la mejor. De hecho creo que ha bajado algún peldaño en ese conteo. Cuando los contratos contra Toluca, contra Tigres, etcétera, pero tampoco es para que arranque como lo ha hecho. Son 2 juegos nada más. Vuelvo a lo mismo, falta para en faltas, en dejas. Entonces no es para que lleve un solo punto no haya marcado un gol. Entonces si tienes una que englobe a la plantilla yo me voy por ahí. No la tenemos buenos jugadores, es para ti. ¿Cuál es el principal culpable? Ahí en el cuadrito caben Baños y Jardines. Si no caben, pongo solo ya Jardines. Aquí está. Si caben en el cuadrito, los 2 Jardines Baños no caben, pero déjalo ahí. Está bien. Pero añadimos. Según tu versión tienes de por sí Baños jugadores en bajo nivel, unos que no son para el América y a los que tienes buenos no los metes. Y con Ciro podrías poner la foto de Henry Martín porque dijo jugadores, no jugadores. Plantilla no, porque ese es el tema querido. No se puede repetir, se puede repetir, se puede repetir. Pero Martín ni juega un curso express ahí para que aprenda. No tendría que decir la plantilla. Le estoy explicando de qué se trata el juego. Yo lo escuché con toda claridad. Sí, lo escuchaste y yo también. Pero el problema es que no está en la plantilla. ¿Qué Jardines? Jardinero. Se lo de Brian Rodríguez, a los ojos de todos nosotros, es un inexplicable. Bielsa en selección uruguaya yo lo he visto jugar muchas veces partidos eliminatorias del Mundial con el de extremo derecho. Yo he visto varios partidos. No uno, varios partidos. Sábado a Brian por el lado derecho. Él no dice que no. Que los 2 son perfil izquierdo. Por el lado izquierdo sabe más Daniel y como 6 más capricho mío de la directiva lo trajimos en $13 millones. ¿Tiene que jugar? No tiene que jugar. Si no está mejor que el otro, no tiene que jugar. Ese es uno y el otro. Lo de Ramón Juárez para mí es inconcebible. Entonces yo creo que tendría que ser titular. León, para ti, ¿quién es el principal culpable del momento americanista? Hay mucho como Julio, o sea, no hay blancos y negros. Para mí hay demasiados matices. Yo repartiría y vamos a tener que elegir uno. Pero yo repartiría un 35% Presidencia Deportiva y jugadores, 35% Andrés Jardine y un 30% de los jugadores. Pero si tienes que poner una imagen ahí, pues el 35% de la vila tengo que poner, señor. Entonces Santiago Baños ahí está. Yo no pondría a Santiago Baños, yo pondría a los delanteros y voy a poner a Henry Martín porque está la cara de Martín. No, porque Martín sea el responsable directamente, porque ni siquiera ha jugado. Se la ha pasado lesionado. Lamentablemente para él. Pero yo creo que de los delanteros que tiene la América actualmente, incluyendo a Zúñiga, a Aguirre, a Dávila, al propio Martín que no ha jugado, pues entre ellos está gran parte de la problemática de un equipo de Ávila. ¿Y quién trajo a Pantera y quién con un año que Henry está lesionado? Yo diría Juria, que la apuesta es buena al contratar esos jugadores, la apuesta es buena. Entonces me dice la razón porque te sigue faltando un 10, que claro, lo que pasa es que si estos jugadores no te responden, pues es realmente muy difícil poder pensar que el América produzca y meta goles si estos 3 delanteros no han dado el ancho totalmente. Vamos a ir. Una pausa. Gracias, León, por la información. Gracias. Del América por el señor en esta tarde. Aquí para hablar acerca de la victoria de Pumas.